Hola, bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del río Bogotá, un río que mide 380 kilómetros de largo, que nace en el páramo de Huacheneque, en el municipio de Villapinzón, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y que desemboca en el río Magdalena, en Girardot, Cundinamarca. El río, a lo largo de esos 380 kilómetros, tiene una cantidad de problemas, sobre todo asociados con el problema ambiental, pero también en términos de política pública regional. Hay 41 municipios que bordean el río y millones de habitantes que se perjudican o se benefician, dependiendo de lo que suceda con este. Hoy el río es famoso más por su estado de contaminación y se desconoce muchas veces el potencial que podría tener su mejoramiento. Por eso invitamos a dos expertos al programa de hoy que han estudiado muy de cerca la situación de este río para que nos expliquen cuáles son los retos que hay detrás de este río, qué está pasando en términos de política pública y en términos de política ambiental. Ellos son Mónica Sanz, ella es bióloga, ella tiene un doctorado en desarrollo sostenible y es veedora de la sentencia del río Bogotá, que ya nos explicará a lo largo del programa qué es y por qué es tan importante. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ella también es miembro de nuestra red de La Silla Llena, donde ha escrito estos temas y donde también nos ha acompañado a explicar en muchas ocasiones la situación del río. También tenemos invitado a Walter Ocampo, él es biólogo, es especialista en fotointerpretación, ya nos explicará qué es eso, y es abogado de profesión. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Mónica, ¿cómo está el río Bogotá hoy? Uy, bueno, mira, creo que esa es una pregunta para todos los que vivimos en los alrededores, que siempre nos ha dolido. Desde que somos niños hemos estado con esa obsesión de algún día podremos verlo de manera como otros ríos del mundo que se han podido recuperar. Entonces, si tú realmente, gracias a esta gran sentencia, que arrancó con la magistrada Nelly Yolanda en el año 2003 y que vino ya a ser, digamos, a ponerse en obra ya en el año 2014, después de pasar por el Consejo de Estado. Esta sentencia, que ha sido histórica para Colombia, pienso que se han logrado por lo menos empezar a actuar de manera más coordinada, porque durante muchos años cada uno jalaba, como decimos, la cobija para diferentes lugares y lo único que lográbamos era un río cada vez más sucio y más abandonado. Entonces, no es que esté mejor en términos de contaminación, pero sí se han logrado ya acciones coordinadas a través del liderazgo que se ejerció con esta sentencia. Walter, antes de preguntarle cómo está el río Bogotá, ¿qué es eso de fotointerpretación? Fotointerpretación es el estudio de imágenes de satélite, de fotografías aéreas y de imágenes de radar para hacer lo que es experta Mónica, ordenamiento territorial. Bueno, y en esos términos, ¿cómo está el río Bogotá hoy? Pues eso depende del observador. Yo lo digo también como bogotano, pues muchas décadas escuchando que el río se está recuperando. Las autoridades, algunas manifiestan que efectivamente se está logrando, pero sí, gracias a la sentencia vino toda una aceleración del proceso de tomar en cuenta y de hacer acciones. Pero hoy el día pienso que el río está en una condición crítica, realmente difícil, por falta de gestión, de sincronización de actores y fundamentalmente porque hay una tendencia, por así decirlo, muy mediática frente al problema, pero en el fondo no hay acciones consistentes, coherentes, que puedan ser miradas en perspectivas a largo plazo. Walter y Mónica, como esto es un problema que afecta a millones de colombianos que viven a su alrededor, pero no solamente alrededor, que se afectan de todo el impacto que tiene este río y sus aguas, los invito a la calle a ver qué preguntan en la calle. Quiero saber qué tan contaminado está el río Bogotá hoy. Mónica, ya lo discutíamos al principio del programa, este es un río que es más famoso por su contaminación que por cualquier otra cosa, tal vez es merecido. ¿Qué es lo que está haciendo, mejor dicho, qué tan contaminado está hoy ese río? Lo que preguntaba esta persona en la calle. Pues mira, muy contaminado. Es un río especialmente cuando entra a Bogotá.
porque él tiene unos procesos, además, se oxigena de cierta manera en áreas como, por ejemplo, cuando pasa por Suezca. Al norte de la ciudad. O sea, realmente bien al norte, pero Bogotá es el principal responsable de que el río sea considerado pues completamente no hábil para la vida, ¿sí? Porque lo que le entran son aguas totalmente, son las aguas de desecho de toda la ciudad, tanto industriales como domésticas. Entonces, lo que tú puedas considerar de ahí para adelante es básicamente el 90% de la contaminación la ocasiona Bogotá. ¿De qué viene esa contaminación? ¿Cuáles son, digamos, mucho se habla de las curtiembres en Villapisoy, pero ya Mónica lo decía, no, es todo Bogotá que manda sus desechos allá. ¿Qué es lo que contamina hoy ese río? En la cuenca alta, los cultivos intensivos que hay de papa, el uso intensivo de agroquímicos. Posteriormente, el uso de cromo y otro tipo de metales en industrias específicamente como la de curtiembres en Villapinzón. Posteriormente, toda la descarga orgánica que hacemos los habitantes de la cuenca en Bogotá. El 85% de la contaminación es generada por nosotros, por nuestros desechos. Y adicional se suma la industria de carácter contaminante de la ciudad, que hay más de 10.000 empresas aparentemente allí con esa categoría, que hacen que el río absolutamente carezca de oxígeno. Ya cuando llega a la cuenca baja y se embalsa en Cibaté y va para generación de energía y algunos acueductos de municipios de la cuenca baja, pues es un río que está en unas condiciones supremamente precarias. Claro. ¿Sí? Mónica, usted es la veedora de una sentencia del Consejo de Estado. ¿Por qué no nos cuenta qué dice esa sentencia? ¿Qué es? ¿Cuándo nació? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, mira, somos varios veedores, entre otras, Walter también me acompaña en esa difícil tarea de representar a la sociedad civil para ante, digamos, todas estas órdenes que hay, porque nosotros somos, como dijo la magistrada, ustedes deben ser los ojos y mis oídos. Y deben estar presentes para poder representar a la sociedad en lo que se está haciendo. Entonces, de esto somos un grupo como de unos 10, somos más o menos unas 10, 9 personas, que cada uno representa una ONG diferente, donde y esto viene desde el año cuando la primera instancia de la sentencia, que fue en el año 2004, y ahí fue donde la gran mayoría fuimos llamados por la magistrada para que la acompañáramos. Entonces, esto como duró muchos años esta sentencia en los anaqueles del Consejo de Estado hasta que el magistrado Velilla dijo yo tomo esa sentencia, y fue cuando ya salió la segunda instancia del Consejo de Estado, porque esto se había demandado por la gran mayoría de las entidades. Entonces duró básicamente en unos anaqueles, dormida, a buen criterio de cuándo se volvía a recuperar. Walter, ¿pero qué dice esta sentencia? ¿Cuáles son las recomendaciones? La sentencia, como fallo, dice que todos somos responsables de la contaminación. Todos. Todos, personas naturales y jurídicas. Quiere decir, todos fuimos condenados por acción contaminadora y otras instancias por omisión, es decir, autoridades ambientales por no haber actuado en el cumplimiento de sus funciones estatutarias, y esa es la primera parte de la sentencia. Todos somos condenados, todos somos responsables por contaminación difusa, porque es muy difícil determinar tú como ciudadano en una población de 10 millones cómo lo estás contaminando, pero es obvio de la manera en que lo contaminamos con nuestros vertimientos, con nuestros desechos, en nuestras casas, con las grasas, con aceites, vertiendo todo a la red pública de alcantarillado cuando existe. Sin olvidar toda la industria que genera vertimientos con ciertas características no aptas para la salud que generan toda esa dinámica que hemos venido conversando. ¿Qué recomendaciones hace esta sentencia? Mira, la sentencia tiene da más de 60 órdenes específicas dependiendo, digamos, de los municipios. La magistrada en su momento conoció en detalle dónde estaban, digamos, los principales vertimientos, dónde estaban los principales pecados capitales que se estaban cometiendo.
ella hizo unas visitas muy a conciencia en su momento. Tal vez yo quisiera notar que la diferencia en ya la sentencia del año 2014 es que pasaron básicamente casi 10 años, sin el casi, ¿no? Básicamente, y durante esos 10 años aparecieron nuevos actores que no hacen parte, digamos, que no están puntualmente, así como dice Walter, todos somos responsables, pero hay unas entidades que tenían unos Mandatos, unas misiones. unas tareas muy claras, y durante esos 10 años hubo unos que aparecen en este momento. Entonces, digamos, eso ha demorado también mucho el proceso de implementación de las órdenes de la sentencia, porque son una cantidad de elementos que aparecen nuevos y de los cuales ahora nosotros, cuando acompañamos a esto, pues se vienen descubriendo a medida que se hacen las visitas, que hay unas nuevas, por ejemplo, lugares de minería todo lo largo del territorio, y todo este tema hay que adecuarse nuevamente a la situación. Entonces, sí, los alcaldes están muy enterados, y es sorprendente, yo debo decir, las poblaciones que uno visita lo tienen muy en cuenta de qué es lo que ellos tienen que hacer, dónde están sus labores. Por ejemplo, una de las cosas es que tienen que mejorar y adecuar la tecnología a lo que hoy en día es más de punta, que es, por ejemplo, el tratamiento de las aguas residuales de los diferentes municipios. Entonces, todos deben poner al día las plantas de tratamiento, que en su época hubo una gran inversión del BID, que fue una de las peores inversiones que pudo hacer el BID, que todavía les duele al BID lo que hicieron a todo lo largo de la cuenca del río, en la parte alta. Ellos invirtieron unos dineros importantes para las plantas de tratamiento, que o se quedaron obsoletas o resulta que la tecnología no era la adecuada. Claro. Y entonces, pues esto hizo que durante muchos años las poblaciones estuvieran a la deriva en cuanto a sus aguas residuales. Es que el tema de Colombia en las aguas residuales es crítico, y esto no solo es en la Sabana de Bogotá. Tenemos un nivel de tratamiento efectivo muy bajo. Claro, Walter, en todo lo que decía Mónica, a mí se me ocurría y solamente pensaba, bueno, esto tiene un costo gigante, transformar las plantas de tratamiento, pero también exigirle, digamos, supongo que en esas 60 órdenes habrá exigencias a la ciudadanía, exigencias a las empresas que están en el borde de construcción. ¿Quién asume ese costo económico? ¿Cómo se reparte? Y sobre todo, que me parece lo más interesante, es quién coordina esa inversión del gasto de platas privadas, públicas. ¿Cómo se está haciendo eso? Excelente pregunta. Todos asumimos ese costo, y esa asunción es supremamente onerosa como ciudadanos. El enfoque de la sentencia es a través del sistema de cuenca hidrográfica, es poder alinear a todos los actores, cosa que no se ha podido hacer. Como lo decía Mónica, pasaron 2 administraciones públicas De la ciudad. de la ciudad y de los municipios circundantes afectados, en los cuales realmente la inversión fue nula, no solo por la obsolescencia, sino también por física falta de gestión, ¿sí? Porque recursos hay, pero en la medida en que el empresariado o la persona natural asume con su actitud y entiende el problema, muy seguramente se puede sacar adelante. ¿Por qué no se logra coordinar? Porque el enfoque de una gerencia de cuenca No existe. ¿Eso existe? nominalmente existe, y lo propuso la sentencia, pero esto se volvió la vedette del baile. ¿Hoy en día hay un gerente de esa sentencia? ¿O? No lo hay porque todavía no está la ley que lo reglamenta, pero en la práctica sí existe una gerencia que está manejada por el Ministerio de Ambiente, por la empresa de Acueducto de Bogotá y por la Secretaría Distrital de Ambiente, cuando oficialmente no está la ley, que era un mandato de la sentencia de hace 12 años, de crear esa gerencia de cuenca. Fíjese que ese concepto de la gerencia de cuenca, yo lo comenté con la magistrada en su momento hace más de 12 años, porque ese modelo lo desarrollaron en la Ciudad de México, en la presa Endo, que es la que maneja todo el valle de la Ciudad de México, que es 10 veces más grande que esto, y se nombró una gerencia de cuenca donde habían múltiples actores. Después esa banderita la tomó la Contraloría General de la República, y fue cuando se vendieron los famosos audiencias públicas desde Villapinzón, y ahí se fue desvirtuando la figura de la gerencia de cuenca. Hoy en día hay una gerencia de cuenca que la maneja el Ministerio de Ambiente, así de sencillo, pero no es una gerencia de cuenca.
donde entre otros nosotros no somos muy bienvenidos. En absoluto, no, en absoluto. Mónica, sociedad civil. quiero pasar a Narices otro chatas. problema ambiental que no necesariamente tiene que ver con la contaminación del río, como todo el mundo la conoce, sino más como con un problema de la ola invernal. Vimos ya lo que generó este río y todos los ríos del país, y ahora vuelven las lluvias con tragedias como la de Mocoa, los deslizamientos en Manizales. ¿Este río qué tanto está protegido, qué tanto está controlado? Mira, aprovecho para decirte una cosa, y es, la sentencia tiene, la misma magistrada lo dice, se divide como en dos grandes partes. Una es todo el tema ingenieril, es el tema de infraestructura, es el tema de dragados, es el tema del cual, a tu pregunta vengo a contestar, el dragado, se ha hecho un dragado que, digamos, la CAR considera que ha sido bastante eficiente porque en esta ola invernal no ha sucedido como sucedió en el año 2011, por ejemplo, que se hizo esta gran inundación de toda la sabana que fue absolutamente espantosa. Entonces, ellos, hay que decir que han hecho un trabajo importante en lo que llamamos Cuenca Media, en el tema de dragado. ¿Dónde es Cuenca Media? ¿Bogotá? Bogotá. Bogotá. Básicamente han hecho ahí un tema donde, digamos, los ambientalistas, hay ciertas cosas que no las vemos con muy buenos ojos, porque hoy en día no se trata de tomar los ríos y encauzarlos a lo que nosotros consideramos, sino más bien permitir que esos ríos tengan su momento de poderse desbordar, obviamente de una manera planeada, porque eso además trae fertilizantes, entonces, digamos, pero eso ha sido un trabajo que sí se ha hecho, ¿sí? La CAR ha hecho un tema de dragado. En donde estamos muy, pero muy atrás es en el tema del manejo de la prevención de la contaminación, de educación ambiental. En esto la magistrada le ha querido aportar, ella considera que es bien importante que se trabaje ese tema, pero ese como no genera, digamos, tantos intereses, no son las grandes inversiones, y esa es la parte fundamental. Todos los que han recuperado ríos en el mundo hablan de la importancia de involucrar a la sociedad civil, a las comunidades, en estos temas de producción más limpia, por ejemplo. Claro, usted habla de un tema ingenieril en su doctorado, pero sí, digamos, eso de las comunidades es un tema, pero pasemos a un tema que usted ya lo tocaba de lo ingenieril o pues de la parte técnica. Una de las propuestas con las que fue elegido el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue con hacer la ciudad río, que es básicamente permitir construir ahí, a las orillas, generando justamente lo que usted decía, un encauzamiento del río con unos retos técnicos que ya pues, se han discutido y como con una concepción de un canal muy a lo que le ha hecho París o Londres, lo que se conoce en estas ciudades europeas. ¿Eso cómo afecta a un río como el Bogotá, dada todo ese panorama que ya ustedes dos han descrito con bastante habilidad? Hoy en día la experiencia internacional es revertir todas esas obras de ingeniería que se hicieron en esos cuerpos de agua para que el cuerpo de agua naturalmente retome sus zonas de inundación. ¿Por qué hay tragedias? Porque los vasos naturales en los cuales, como decía Mónica, se desbordaba el río, fueron rellenados. Es triste hoy ver en esas inspecciones judiciales, en toda la sabana de Bogotá, cualquier hora del día, cómo las volquetas siguen llevando relleno, rellenando humedales y generando mayor suelo. Ese es el problema más serio que hay, porque naturalmente los ríos son cuerpos vivos que van cambiando en su cauce menor y en su lecho, y lo que estamos haciendo es invadiendo esas áreas. Entonces, por eso vienen las tragedias. Claro, ¿ves? pero mucha gente Pero dice... la ingeniería de hoy es, por ejemplo, como en Italia o Alemania, esos malecones, tumbémoslos. Y no hagamos las obras paralelas al río, hagámoslas de manera transversal, para que antes de llegar a las poblaciones su desborde sea de menor energía cinética y no inunde grandes extensiones. Y programados, porque es diferente hacer un malecón bien planeado, diseñado de acuerdo a la dinámica natural del río, con estadísticas de muchos años, a hacer un jarillón con material suelto, con arcillas y mayor juicio técnico, en muchos casos, que lo que están generando es
incrementar potencialmente un problema más serio. Claro, pero ahí entra un debate sobre la idea de un río urbano, si se quiere, y esto por supuesto plantea para este caso retos muy particulares, y es romper esa noción de lo que es un río urbano. La mayoría de los ríos en Bogotá están o en canales o en caños, como conocemos. ¿Qué implica eso en términos de concepción de política pública, Mónica? A ver, la idea específicamente, digamos, esta fue una de las propuestas del alcalde Peñalosa, ¿verdad? A mí me parece que es importante para darle un sentido de pertenencia, o sea, él personalmente se lo oí cuando me dijo, es que yo lo que más quiero es que esa zona se recupere, digamos, a las afueras de Bogotá, donde yo pueda desarrollar urbanísticamente, hacer unos lugares por donde la gente pueda caminar, la bicicleta, en fin. A mí me parece que con criterios de respeto a la naturaleza, yo pienso que muchas de esas cosas se pueden hacer, pero que no necesariamente tiene que ser de solo cemento, porque es que hoy en día lo que vuelvo y enfatizo lo que hemos hablado con Walter acá, es que hoy en día la recuperación de los ríos se está haciendo es con verde. Y que es más, todas esas caminatas para la gente se hace con verde y se puede hacer. Yo, por ejemplo, personalmente le dije al alcalde, me parece importantísimo valorizar todos esos caminos, porque es que nosotros hemos crecido de espaldas al río Bogotá y por eso es que como no lo hemos tenido por la mitad de la ciudad, tal vez por eso no hemos tomado tanta conciencia, lo tenemos hacia la salida. Entonces, valorizar toda esa parte me parece maravilloso. Lo que hay que hacerlo es más adecuado con la naturaleza. Y lo otro es, primero que todo, pensando en recuperar el agua, porque ¿cómo vamos a armar todas estas cosas tan lindas cuando el río no se está haciendo lo adecuado? Los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Mónica, hoy queremos discutir cuál es la importancia del río Bogotá, en qué estado está, cuáles son las políticas que se deberían entender en términos ambientales, regionales, de las comunidades. ¿Cuál es la pepa de ese asunto? Pues mira, yo pienso que la pepa es la coordinación, es el trabajar, el lograr trabajar con las comunidades. Son muchas las comunidades. A lo largo del río durante estos últimos años, hay mucha gente que está haciendo parte de un proceso participativo donde la gente quiere hacer la recuperación de su río, pero tenemos que darles el espacio que les corresponde para que entre todos, no solo las 4 instituciones de siempre, sino que logremos hacer una cosa entre todos para poder gozar ese río que, entre otras, es la columna vertebral para unirnos como Bogotá y como región. Walter, la pepa del río Bogotá, en estos términos. La pepa es parar la contaminación. Y parar la contaminación es que no volvamos a contaminar. Y eso es el resultado de un análisis de desmitificar los procesos de descontaminación y de manejar un lenguaje adecuado a lo que debe ser. Este río, aparte de todas las contaminaciones que tenemos, tiene una muy seria desde 2005, la contaminación judicial. Todo es procesos, todo es yo lo ataco, usted se defiende, usted contrata a su asesor y eso es, no sé en cuántos miles de folios ya va, en cuántos camiones va ese expediente. Así que la tengo clara, la pepa es no más contaminación y autoridad, porque esto que estamos viviendo hoy lo venimos viviendo hace varias décadas. Hay una patrulla para controlar la contaminación, ¿dónde está? No está cumpliendo parámetros, se cierra su actividad, se cierra su industria, usted como persona se sanciona, no recupera, usted no hace recirculación, se sanciona. Es así de sencillo, pararla. Mónica y Walter, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras cuentas de Twitter si quiere que tratemos un tema como el de hoy con 2 expertos y vean este programa también en nuestras cuentas de YouTube, tanto la de Canal Capital como de La Silla Vacía, para que la vean una y otra vez y lo compartan en sus redes. Hasta la próxima.